Bueno, ahí lo tenemos a Jorge. ¿Cómo se ve todo? ¿Todo perfecto? Se ve bien, se ve bien. Bueno, perfecto. Estamos terminando de ajustar algunos detalles menores, pero bueno, ahí estamos. Bueno, lo decíamos, gracias Jorge por estar presente. Para nosotros es un gran honor, un gusto, un placer tenerte aquí, que hayas aceptado la invitación para charlar un rato de la situación que convoca al mundo respecto a esta pandemia. Déjame presentarte a aquellos que se están sumando a nuestro canal. Estamos con Jorge Elías, él es periodista, analista internacional, trabaja en varios medios de comunicación, en radio, en televisión, tiene larga experiencia como corresponsalía en Estados Unidos, en México, en Canadá. También es investigador de la Sociedad Interamericana de Prensa. Para nosotros es un enorme placer, Jorge, compartir tu visión respecto a lo que está pasando, más que todo a nivel global y mundial. Antes de eso, me gustaría preguntarte si conoces Córdoba, si conoces Río Cuarto. Conozco Córdoba y mirá, tengo un grato recuerdo de Río Cuarto, porque cuando era estudiante de periodismo, se hizo un congreso de estudiantes de comunicación allí, en la Universidad de Río Cuarto. Tenía yo 19 años, te podés imaginar que estamos hablando de hace décadas, pero tengo un lindo, lindo recuerdo de allí de Río Cuarto. ¿Cómo fue ese ascenso en la carrera periodística? Uf, bueno, a ver, yo empecé a los 9 años a vender diarios. Repartía diarios, mi tío era el dueño del local, digamos, y me tocaba repartir diarios en Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Sí. Y a partir de ahí me tomé casi la obligación de leer los diarios antes de venderlos. Estamos hablando de lo que era en ese momento la quinta edición de Crónica y de La Razón. Y para vender más diarios yo leía e iba al mercado de Quilmes y comentaba, mire, se enteró de tal cosa o de tal otra. ¿Y de dónde lo sacaste, pibe? Salió en Crónica, salió en La Razón. Y entonces vendía los diarios, además del reparto que hacía. Eh, eh, lo hacía más que todo en el verano, por supuesto, y era para darle una mano a mi tío y también para mí. No era un trabajo fijo, pero ahí dije, bueno, yo quiero ser como Clark Kent, es decir, mejor Ah, dicho, Superman, pero empezando por Clark Kent. Y siempre tuve la vocación, después cuando ya terminé el colegio secundario, empecé a estudiar periodismo, empecé a trabajar en medios locales, en Quilmes también, yo soy de ahí, de Quilmes, y siempre, empecé con deportes, en fin, ya en primer año de periodismo estaba trabajando y ya después me recibí, entré en La Nación cuando tenía 22 años y ahí empezó la carrera y bueno, de aspirante a secretario de redacción de La Nación, corresponsal de guerra, qué sé yo, trabajé en varios medios y por fortuna sigo trabajando. qué bueno. Tenés un portal web también, ¿no? Elinterim.com, sí, sí, que se pueden suscribir gratuitamente con el correo electrónico. Bien. Jorge, ¿te agarró la pandemia en Argentina? ¿En qué situación estabas y cómo la estás viviendo? Volviendo de España, yo volví en febrero de España y, y bueno, viví en España lo que era el comienzo en Italia, sin restricciones de ningún tipo, e inclusive cuando yo llegué aquí tampoco había restricciones ni cuarentena dictada. Lo que sí me sorprendía, recorriendo sobre todo el sur de España, Andalucía, era la cantidad de asiáticos, de chinos y demás, y que ya había, por supuesto, una preocupación por lo que estaba ocurriendo en el norte de Italia. Pero restricciones en ese momento tampoco las había de ningún tipo. Después estuve en Madrid, y de Madrid volví a Argentina. Claro, esto fue antes de comienzos de marzo. Comienzos de marzo se da en España un fenómeno muy particular. Por un lado, los partidos de fútbol, que seguían normalmente, el Real Madrid con 90.000 espectadores, el Valencia que jugó en el norte de Italia, y bueno, 5.000 hinchas fueron del sur de España al norte de Italia, y en ese momento no estaba, digamos, no estaba previsto, no estaba instalada
esta idea del peligro que podía representar el coronavirus. Y después viene lo que más sorprende, que es el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, que se permite, en ese momento, se permiten las grandes manifestaciones en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, 500.000 personas, y varios miembros del gobierno de Pedro Sánchez resulta que dieron positivo, entre otros la vicepresidenta, la esposa de Pablo Iglesias, que hoy, digamos, que forman un cogobierno, Inés Montero, que es ministra. Bueno, ahí se desató, yo no te diría el miedo, pero allí se empezaron a tomar recaudos y ya se hablaba, sobre todo de discriminación para ciudadanos chinos en Madrid. El cónsul chino en Madrid decía: mi hijo lo están llamando coronavirus en el colegio. Algunos súper chinos ya habían cerrado por refacciones, en fin, era todo muy raro, pero no era, por supuesto, o no representaba todavía el peligro que finalmente terminó siendo para la humanidad en su conjunto. Arrancan las preguntas, se está sumando mucha gente a quien agradecemos. Jorge Elías, periodista, analista internacional, quien está hablando con nosotros. Una de las consultas tiene que ver con si confías en los datos de información que da China. Y también quiero concatenar esta pregunta con toda esta oleada de fake news, de noticias falsas que se vieron en estos últimos tiempos. No soy yo el que confía o desconfía, me remito a los hechos. Los hechos es que cuando se hace la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre del año pasado, el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud presentaron el enésimo informe sobre la posibilidad de que un virus más fuerte que la gripe pudiera desencadenar una pandemia mundial. Eso está en los papeles. Lo que pasa es que, bueno, cuando se hace la Asamblea General de Naciones Unidas hay varios comités, hay varios estudios que se presentan y evidentemente no se les presta atención a todos. Y a este en particular. La coincidencia es que 3 meses después se sabe del primer caso, o de los casos en China, el 31 de diciembre del año pasado, y a partir de ahí hay hechos que son llamativos. Uno de ellos es el poco acceso que tiene la Organización Mundial de la Salud a lo que estaba ocurriendo en Wuhan. El otro es la expulsión de 3 corresponsales de los Estados Unidos, Washington Post, New York Times y Wall Street Journal, de China. Y el otro, por supuesto, es lo que ocurre en Wuhan, que se pensó que se quedaba en Wuhan. Los medios de comunicación de China evidentemente responden al régimen de Xi Jinping, al régimen chino, son herméticos en varios aspectos, o en todos, te diría yo, y evidentemente, yo no sé si se falseó la información, pero sí se escatimó al principio, y quizá no se quiso reconocer que esto podía tener el impacto global que finalmente estamos padeciendo hoy. Pero el régimen de chino en su momento lo quiso disimular, si no me cabe la menor duda. Jorge, la Organización Mundial de la Salud ha luchado y ha bregado para que la información sea real, sea fidedigna, sea cierta. ¿Cómo lo viviste desde tu aspecto periodístico a esta situación que se vivía vendiendo, digamos, pescado podrido, como se dice en la jerga periodística, sobre el coronavirus, sobre la pandemia? Con mucho cuidado y con mucho rigor, como hay que tratar toda información, esta es la realidad. Lo que pasa es que detrás de la pandemia y detrás de la Organización Mundial de la Salud también están los intereses políticos y están los intereses económicos. No hay que olvidar lo que pasaba antes, es decir, no hay que olvidar que hay una guerra comercial, tecnológica y de divisas entre Estados Unidos y China. No hay que olvidar que la Organización Mundial de la Salud depende de Naciones Unidas, depende de un orden multilateral que varios líderes hoy quisieran ver desaparecer. Uno de ellos es Donald Trump. Donald Trump, que recorta fondos a la Organización Mundial de la Salud, digamos que dando un tiro por elevación contra las Naciones Unidas y al margen de la disputa política de las elecciones en Estados Unidos, de la pelea entre la salud y la economía, esta discusión que sigue estando latente inclusive en Europa. Bueno, al margen de todo eso, también hay una realidad, y es que la Organización Mundial de la Salud
en cierto modo, primero fue tibia. Es decir, cuando decía, no, esto no se va a convertir en una pandemia, termina siendo pandemia. La discusión, mascarillas no, mascarillas sí, mascarillas no, mascarillas sí. No ha habido, y esto no es culpa de la Organización Mundial de la Salud, sino que, en cierto modo, creo que esto tiene que ver con los sistemas políticos implantados en el mundo. No ha habido un liderazgo global. Y al no haber un liderazgo global, se han cerrado las fronteras en plena globalización, y al cerrarse las fronteras, cada país tomó decisiones por sí mismo. Es decir, Italia primero, Giuseppe Conte, el primer ministro, dijo es el norte solamente. Cerró el norte. Bueno, después tuvo que cerrar toda Italia. Después vino España, y España dijo Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, pero una pelea fenomenal con la oposición que continúa hoy, con esto que se llama desescalada, a ver cómo lo hacen en 4 fases y demás, y no se ponen de acuerdo. Después viene, por tomar, si seguimos tomando ejemplos, Donald Trump, que dice que no, que esto no es tan grave como parece. Bueno, mirá las cifras que tiene Estados Unidos hoy. Viene Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, y te dice, vayan a las fondas, sigamos reactivando la economía porque no va a pasar nada. México hoy también lo está padeciendo. Y el colmo es Jair Bolsonaro, es decir, hablando de una gripecita, y hoy diciendo, bueno, ¿qué quieren? Yo no soy el Mesías para prevenir esto que está ocurriendo. Y ahí también viene la pelea política con los gobernadores, dentro de su propio gobierno, y sacando o expulsando a 2 ministros. Uno, Luis Mandetta, que es médico, era el ministro de Salud, que decía hay que seguir los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Y Bolsonaro, no voy a parar la economía. Y Sergio Moro, que se va por otro asunto, un asunto que tiene que ver con intromisión del gobierno en el Poder Judicial, en este caso con un jefe de policía que él mismo había recomendado, pero que también le provoca una sangría porque Moro, que fue el juez del caso Lavallato, que llevó a varios empresarios y a Lula a prisión, bueno, Moro tiene mejor performance en las encuestas que el mismo Bolsonaro. Pero cada país, insisto, está tomando medidas por sí mismo. El sur de Europa está mirando a Alemania, pero esto no quiere decir que Portugal, Grecia, Francia, Italia, España tomen una medida conjunta y digan, bueno, como Francia, el 11 de mayo vuelven las clases. No. También esto tiene que ver con el manejo. Cómo se maneja España con sus autonomías, cómo se maneja la misma Francia con sus regiones, y cómo se maneja Portugal también, que al que le fue, en términos proporcionales, quizá mejor que a los otros países. En esta dinámica del Instagram van surgiendo preguntas de la gente, a quien agradecemos también que se va sumando. Preguntaban respecto a cómo afectará esto para la reelección de Trump en Estados Unidos. ¿Tendrá alguna consecuencia o no? Es una incógnita, y yo hoy diría que puede perjudicarlo, evidentemente. Trump tiene un núcleo duro. Es un núcleo duro que no sale digamos, de su discurso. Cuando hablamos de Estados Unidos hay que dividir o hay que separar las costas del interior de Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque las costas son más cosmopolitas y normalmente se inclinan más hacia los demócratas. Nueva York, por ejemplo, Andrew Cuomo es el gobernador que le está peleando, no pienso reabrir Nueva York, y ojo que Nueva York es el estado de Donald Trump, y Manhattan es la ciudad de Donald Trump, y California es un país federal. En un país federal en el cual el voto no es directo, es decir, vos ganás cantidad de delegados y a partir de ahí ves si ganas las elecciones. Trump perdió por 3 millones de votos frente a Hillary Clinton y sin embargo hoy es el presidente, para dar un ejemplo. Normalmente, antes de elecciones presidenciales hay un factor que se toma en cuenta y es la economía. Y a partir de la economía hay un índice que es el fundamental, es el empleo. Si en Estados Unidos hay más de 4,8% de desempleo, el presidente puede perder. No digo que pierda, puede perder. A Trump hasta ahora, dentro de ese paradigma, le iba bien. Es decir, el empleo estaba muy por debajo del 4%. Pero hoy, uno de cada 10 norteamericanos perdió su empleo
en las últimas 4 semanas. Hoy están apelando al Congreso para que dé fondos, esos fondos para cheques subsidios de $1.200, que por primera vez en la historia van a tener, o tienen, mejor dicho, la firma del presidente en ejercicio, que es la firma de Donald Trump. Es decir, que el Tesoro emitió cheques con la firma de Donald Trump, que siempre dice, nadie sabe mejor que yo sobre todos los temas. La cuestión es que es una incógnita porque es un escenario nuevo. Es decir, aquí no hay presidente de guerra, no estamos hablando de una guerra, como pudo ser el caso de Bush cuando fue reelegido. No hay segunda oportunidad, como pudo ser el caso de Obama. Hay pocos presidentes que han perdido su reelección. Mira, en el siglo pasado, es decir, lo que tenemos a la vista, fueron 4 solamente que no tuvieron esa segunda oportunidad. Pero en este caso, en un país, primero totalmente diferente del país que conocimos antes de 2016, un país totalmente polarizado, en el cual cada uno escucha la campana que quiere escuchar, o yo diría que hoy es difícil, y de hecho las encuestas están diciendo, bueno, están cabeza a cabeza Biden y Donald Trump. Jorge, en nuestro formato de sujetos de derecho hablamos de una mirada legal sobre temas sociales, ese es un poco el tema. Y en esto te quiero preguntar, hablando de Estados Unidos, ¿el americano medio respeta las normas? Las respeta, sí, pero hay algo que hay que tener en cuenta. En Estados Unidos no hay, mejor dicho, hay un gobierno federal, pero por sobre el gobierno federal está el gobierno estatal. Entonces, cada estado dicta sus propias leyes, cada estado maneja su propio presupuesto y a su vez eso se traduce en lo que serían los condados o los partidos nuestros, los condados que son los que después le piden que rindan cuentas a sus legisladores. Es decir, una frase normal en Estados Unidos es rule is the rule, las reglas son las reglas y hay que cumplirlas. Por eso, cuando, hablando de derecho, por ejemplo, vos ves que infracciones de tránsito que aquí podrían ser tontas, es decir, pasarte un límite de velocidad, son sancionadas sobre todo en los estados del sur con multas fenomenales. Bueno, eso trata de ser ejemplificador. El americano cumple la regla, pero, insisto, cada estado tiene sus propias leyes. Por eso, cada vez que hay elecciones, también hay proposiciones. ¿Qué son las proposiciones? Bueno, por ejemplo, el estado de Colorado votó en 2018 a ver si marihuana recreativa sí, marihuana recreativa no. Votaron por sí. En Colorado se puede comprar marihuana y consumir marihuana para fines recreativos. Bueno, pero en otro estado, Georgia, no, porque no se votó o porque votaron en contra. Por eso tenés tantas diferencias. Digo lo de la marihuana porque es quizá un fenómeno contemporáneo, pero así también en su momento, hasta así también se manejaba el aborto. Es decir, en algunos estados sí, en otros no. Por eso te digo, es un país que en realidad nosotros tenemos una constitución copiada de la constitución de Estados Unidos. Lo que pasa es que este es un país más presidencialista y con un gobierno federal con más presencia, y en Estados Unidos el presidente, más allá de lo que diga Trump, que dice yo soy quien tiene el control total, el presidente no tiene el control total, tiene 50 gobernadores que son los que dictan las leyes dentro de sus estados. De ahí la pelea que te decía con Cuomo, de ahí la pelea con California, y las afinidades, por ejemplo, con Florida, que digamos está más cercano al gobierno federal. Jorge, hay 7 líderes mundiales mujeres, si no me equivoco, ayer con Sapsay que hacíamos la entrevista hablábamos de este tema, y han tenido como mejor manejo de la crisis hasta este momento, ¿no? Porque esto es muy dinámico. ¿Cómo evaluás la presencia de Merkel a nivel mundial? Y a Merkel, bueno, a Merkel en Europa le dicen mamita, y lamentan que haya anunciado que en 2021 se retira de la política. Merkel es Alemania, por un lado, y por el otro lado, evidentemente, ha tenido un manejo muy pragmático, te diría yo, pero también con una potencia económica detrás, con un orden que ahí también impera,
no hablamos de Estados Unidos, a ver si respetan la ley, bueno, los alemanes son el doble de respetuosos de la ley, si vamos al caso. No quiere decir que sean prusianos, pero sí respetan mucho las instituciones, y ahí me parece que está el secreto, es decir, en Alemania los estados federados también se manejan por sí mismos, pero por ejemplo han tenido y tienen la posibilidad de hacer aquello que aquí en Argentina estuvo en discusión. Pues, ¿por qué no funciona el Congreso? Y porque aquí hay que modificar determinadas normas para que lo pueda hacer, y el Bundestag en cambio sí lo puede hacer. ¿Y cómo hacen? Y mira, tienen a un representante de un partido, al representante de otro partido, el socialdemócrata, el conservador, el liberal, y cada uno responde a su bloque, se hace una votación dentro del bloque, votamos sí, votamos no, y se acabó. El Bundestag sigue funcionando, las instituciones siguen funcionando. Que sea una mujer, bueno, también la primera ministra de Nueva Zelanda es una mujer y ha cantado victoria. A mí lo que me preocupa, ojalá que haya muchas mujeres en el poder, porque realmente es muy positivo, por supuesto, pero a mí lo que me preocupa es que ya se cante victoria. Es decir, que ya que ya se diga vencimos al coronavirus y por eso reabrimos comercios. Alemania está prácticamente abierta en este momento. Nueva Zelanda, Australia, otro tanto. China mismo ya anunció que el 22 de mayo hace su gran congreso del Partido Comunista, es decir, 3.000 delegados van a ir a Pekín, han tenido escasísimos casos en las últimas horas, 3.000 delegados, que esta es la cita máxima, que se hace normalmente en marzo, se va a hacer el 22 de mayo, y uno se pone a pensar, no hay vacuna todavía, no hay vacuna y puede haber paliativos, pero ¿cómo frenas un segundo brote si es que lo hay? No sé, a mí me preocupa esto, es decir, que muchos hayan cantado, no sé si cantado victoria, pero sí hayan dicho, bueno, ya pasó, y en realidad el peligro sigue latente. Claro. Y no por los viajes, porque fíjate que están todos los aviones en tierra, sino que sigue latente porque no sé, esto es como salir a la calle sin paraguas y te vas a mojar, si llueve, claro, ¿no? Y sigue lloviendo. Ya nos metemos en Rusia, que es bastante interesante también para analizarlo. Vuelvo un poquito, mencionaste nuevamente el tema de China. Digo, ¿se ha generado algún litigio respecto a la responsabilidad de China de difundir el virus, de aquella situación compleja también que se hablaba, tribunales y demás, con diferentes acciones legales? ¿Pensás que si llegara a haber una sanción hacia China, sería sancionado realmente China o no? No por una razón muy simple. China es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el máximo órgano para garantizar la paz en el planeta. China preside en este momento el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y allí también está Rusia. Vale el veto de uno para que no haya sanción para ninguno. Y bueno, evidentemente China cuenta con el apoyo de Rusia. Cuando empezó todo esto, Vladimir Putin, que lleva 20 años largos en el poder, se planteó, bueno, ¿qué hacemos en Rusia? Y en Rusia, siguiendo consejos de China y demás, fíjate que tanto rusos como chinos, y poniéndolo de este lado del planeta, cubanos, fueron los primeros que asistieron a los países más necesitados de Europa. Ahí viene el juego geopolítico. El juego geopolítico es que China siempre va a estar mucho más cerca de Rusia que de Estados Unidos. El juego geopolítico, y incluimos a Cuba porque es parte de la órbita. Bueno, el juego geopolítico significa la pelea previa por Huawei, por ejemplo, instalarse en Europa. ¿Por qué España gasta 420 millones de euros en barbijos y otros elementos y se los compra a China inmediatamente, y encima con algún defecto de fábrica y demás? ¿Por qué Francia recibe médicos y también delegaciones de Rusia y de China? Los cubanos también se sumaron, pero si vamos al caso, ¿por qué Europa, en este momento tan particular de especial puja con Estados Unidos? Recordemos,
Donald Trump en contra del Acuerdo de París, Donald Trump en contra de la OTAN, Donald Trump a favor del Brexit, pues también hay que contextualizarlo. Bueno, ¿por qué Europa está aceptando apoyo y recibiendo, por supuesto, apoyo y haciendo negocios con Rusia y con China? Y no te digo unificando el discurso, pero más o menos encaminándolo con lo que debería ser Occidente. Y bueno, porque hay una puja previa. Es decir, aquí lo que vemos es un mundo globalizado, pero que tiende a desglobalizarse, volviendo a los nacionalismos, que fueron los grandes causantes de los dos conflictos mundiales del siglo pasado, de las dos guerras mundiales, que fue el origen justamente de la Unión Europea. Es decir, el acero y el carbón es lo que te frena los nacionalismos. Hoy, Brexit en primer plano, discurso de Trump en segundo plano, cabreos en varios países a la vez. Esto parece que fue hace mucho, pero resulta que hasta hace muy poquito teníamos a Chile levantado, a Bolivia con un nuevo gobierno, a Colombia, y bueno, si seguimos, Irán, Irak, en fin, teníamos varios países, Hong Kong con China, teníamos a varios países con un tono de reproche contra la desigualdad y en algunos casos contra la misma democracia, es decir, no había satisfacción, no hay satisfacción con el sistema democrático y con líderes que yo llamo líderes alfa, caso Trump, caso Erdogan, caso Putin, caso Xi Jinping, imponiéndose por sobre los otros. Este era el mundo previo a la pandemia. Parece muy lejano, pero resulta que fue el año Claro. pasado. Lo interesante, me gusta cómo lo dividís a la división del mundo en líderes alfa y líderes beta. Me gustaría que lo expliques a eso. Líderes alfa son autócratas, más allá de que tengan una vestidura democrática y que no rompan el sistema, pero sí se valgan del sistema para tirar de la cuerda lo máximo que puedan para imponerse. Líder alfa es Víctor Orbán. Víctor Orbán es el primer ministro de Hungría, famoso por repeler la inmigración, esa inmigración que Europa también quiso contener en Turquía, pagándole 6.000 millones de euros, y después Turquía, Erdogan, en un momento dijo, yo levanto las vallas, y pasaron a Grecia, y ahora la Unión Europea le paga a Grecia. Víctor Orbán, que es el primer ministro de Hungría, se vale de la pandemia para exigir en el Parlamento una ley por la cual tiene poder indefinido por decreto hasta el final del coronavirus. Este es un dato. Es decir, el tipo no da un golpe de Estado, ni da un golpe blando, sino que se vale del sistema para tirar la cuerda del mismo sistema. Bolsonaro participando de baños de masas y manifestaciones contra el Congreso y contra el Poder Judicial, y hablando, digamos, rumoreándose la posibilidad de un golpe en Brasil que le dé atributos absolutos. No está fuera del sistema, pero está en un extremo del sistema. Por eso hoy hay tanto pedido de impeachment, de juicio político contra Bolsonaro, no solo por la irresponsabilidad de hablar de la gripecita, con la cantidad de casos y de muertes que tiene Brasil, sino también por tirar tanto de la cuerda dentro del sistema, sin salirse del sistema. Qué interesante esa división porque va marcando. También había una situación muy interesante que vos marcás, Jorge, que había problemas no resueltos en el mundo hace meses y esta idea de cómo nos visualizamos con la salida de la pandemia es muy incierto porque había temas que no estaban todavía cerrados y se le suma esta pandemia. Por eso se genera tanta incertidumbre en el mundo, ¿no? Muchísima, porque justamente lo peor que te puede pasar en términos políticos, en términos económicos y hasta, yo te diría personalmente, es la incertidumbre. Es decir, ¿qué es lo que viene después? Porque vos te podés
te podés proponer hacer determinadas cosas y demás, pero si no tenés un contexto claro y definido hacia dónde ir, esa incertidumbre te termina llevando a un laberinto. En el caso, por ejemplo, el Líbano. En el Líbano no hubo muchos casos de coronavirus y ya volvieron las manifestaciones. En Chile, que iba a hacerse el referéndum para modificar la Constitución y finalmente no se hizo por este tema, volvieron las manifestaciones. Distintas, es decir, la nueva realidad o el nuevo escenario que te presenta la pospandemia es aún muy poco claro. Distancia social, en fin, el uso de mascarillas, vaya a saber cómo viene, pero sí, hay reclamos no atendidos, hay también efervescencias no diluidas, caso Venezuela. Claro. Hoy, por ejemplo, se puede decir, bueno, terminó el enfrentamiento, o está en pausa, mejor dicho, el enfrentamiento entre Nicolás Maduro e Iván Duque, que es el presidente de Colombia. Pero hasta hace muy poquito estábamos viendo la posibilidad de que Estados Unidos se desplegara en territorio venezolano, o al menos, más allá de lo que diga Estados Unidos, más allá de lo que diga Venezuela, Duque, que es el presidente de Colombia, dijo, yo estaría de acuerdo en deponer a Maduro. Eso está en pausa. ¿Qué pasa en Nicaragua? En Nicaragua, con un presidente, Daniel Ortega, ausente 34 días, que reaparece, se permiten los partidos de fútbol, dice, si yo paro la economía nos morimos todos. Bueno, Nicaragua también está latente. Y así te diría que en todos los países hay cuentas pendientes, cuentas previas a la pandemia. Ha habido, sí, madurez en muchos casos, de decir, bajemos un cambio, porque esto nos lleva a todos. Esto no es, acá no hay distinción entre clases sociales, entre izquierda y derecha. Esto es algo que nos puede afectar a todos. Si cometemos un error o si no lo cometemos. Si lamentablemente caemos. Bueno, me parece que se bajó un cambio, pero si hoy ves las discusiones en el Congreso de España, por ejemplo, entre el PP, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que es la extrema derecha, contra, o viceversa, Unidas Podemos y el Partido Socialista Obrero Español, y ves lo que se está diciendo y cómo se están entablando esas discusiones, es que la rencilla política no paró. Si ves al diputado de Esquerra Republicana tirándole más que un cañonazo al presidente del gobierno, porque todavía está pendiente la discusión sobre la autonomía de Cataluña, estamos hablando de 2017, que se retomó, digamos, después de 2014, cuando hizo el referéndum, en 2017 hizo el otro. Bueno, ahí también tenés rencillas no resueltas. Si ves que Madrid está diciendo que los mozos de escuadra de Cataluña no permitieron el ingreso de la Guardia Nacional en geriátricos de Barcelona y hubieran podido impedir la muerte de ancianos, que es lo que está pasando lamentablemente en varios confines del mundo, bueno, te das cuenta de que más allá del reclamo sanitario, ahí hay un reclamo político. Y el reclamo político es, yo quiero mi parte, quiero mi tajada, que es lo que venían discutiendo desde antes de la pandemia. Claro. Te dejamos unos segundos si querés tomar agua, tranquilo, porque has venido Ah, hablando sí, tranquilo. muchísimo y la verdad que es muy valioso. Marta Rivas decía, extraño el segmento internacional en TV Pública, te extraña allí en TV Pública, ¿lo dejaste de hacer? ¿En qué etapa está eso? Muchas gracias. No, quedó en pausa. Ahí está, otra cosa que quedó en pausa. Y vamos a comenzar en marzo. Y bueno, pasó lo que pasó. Allí se decidió que los sábados al mediodía, y volvíamos al horario de los sábados a las 12:30, se hace hoy el noticiero nacional, digamos, y bueno, enhorabuena, enhorabuena se hace eso, así que quedó, como todo esto que te estoy diciendo, todo queda en pausa y bueno, ojalá, primero ojalá que se resuelva esto y después se retomará, si Dios quiere.
Bueno, siguen consultando. ¿Qué opinás de las declaraciones del eurodiputado Pons? Del Partido Popular. Sí. Muy, sí, hizo varias, pero hubo una en particular, un discurso en particular en la Eurocámara, en la cual hablaba de responsabilidad y de unión, unión de la Unión Europea, valga la redundancia. Estoy haciendo memoria porque esto fue hace un par de semanas y me imagino que se refieren a ese discurso, un discurso muy bien hilvanado, en el cual él planteaba la situación de España, pero también planteaba la situación del sur de Europa. Y en ese momento la discusión iba por lo que se llamaron eran eurobonos, que, Ujú. que Italia y España en particular pretendía que Alemania y los Países Bajos aceptaran. También, si no me equivoco, Pons en ese momento habló de China y habló de la responsabilidad de China y de ponerse de acuerdo justamente en esto, es decir, en cómo contrarrestar el virus y cómo tomar en serio o no a China. Yo lo que pienso hoy, porque ya te digo, ese fue un discurso de hace, no sé si 2 o 3 semanas, es que como esto se supera día tras día, aquel discurso hoy se traslada, por ejemplo, a advertirle a Polonia, ojo, no hagan lo mismo que Hungría. Es Claro. decir, nos vamos, esto es tan vertiginoso, cambia todo tan rápido, cambia no son solo cifras, porque yo siempre digo que las estadísticas matan la realidad, es decir, a mí me conmueve mucho más un caso en particular que me digan que tal cantidad o tal otra cantidad, siempre. Pero lo cierto es que en aquel momento el discurso fue oportuno, fue un discurso muy realista, despojado inclusive de, del discurso del PP español, que es mucho más sesgado. En este caso fue un discurso europeísta y lo que se propuso fue salvar la Unión Europea, es decir, salvar la Unión Europea, que es la vacuna contra los nacionalismos. Ujú. Jorge, ¿qué opinas de Israel? ¿O cómo lo ves a Israel ahora con esta situación de pandemia, con este análisis? Resolvieron el diferendo electoral, que es inédito en la corta historia de Israel, pero es inédito que hayan tenido tantas elecciones y que haya estado tan polarizado. Finalmente, bueno, Benjamin Netanyahu seguirá siendo primer ministro por 18 meses y Benny Gantz, el candidato por el Partido Azul y Blanco, que es un militar, hay que recordarlo eso también, porque no es que no Sí, estamos hablando de una sí. persona totalmente diferente de Netanyahu, un tipo que fue jefe del ejército en su momento, y un héroe nacional también. Pero la cuestión es que lograron resolverlo. Lo que no está claro son los 3 de los 5 casos de corrupción que se le siguen a Netanyahu y que quedaron en veremos por, por, por las discusiones que venían teniendo para armar gobierno por un lado y también por parte de la justicia. Israel sí tiene una particularidad, es la división de poder. Allí no es que pongo al juez tal para que actúe en consonancia con el poder ejecutivo. El poder judicial actúa en forma totalmente independiente y bueno, los casos de corrupción contra Netanyahu, en caso de resultar juzgado, sería el primer ministro en ejercicio que puede recibir sentencia, porque hubo el caso de Olmert también, pero ya no era primer ministro. El caso de Netanyahu sigue siendo primer ministro y la justicia sigue actuando. Lo que sí es sorprendente es esta técnica de analizar o testear ciudadanos en Tel Aviv, por ejemplo, en el acto, con unas especies de garitas en las cuales se hace el testeo y demás, y el control que han tenido, más allá, esto comparado con Medio Oriente, ¿no? Es decir, con Claro. otros países del Medio Oriente
que evidentemente tienen una tecnología, no tienen esa tecnología o no tienen esa posibilidad de hacerlo. Estaba leyendo algo de los portales antes de iniciar la charla contigo, Jorge, y leía en Infobae que dice que el gobierno de Estados Unidos confirmó los resultados positivos del estudio con Remdesivir y planea autorizar su uso de emergencia para tratar el coronavirus. En un comunicado, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas se hizo eco de aquel publicado y el laboratorio y reportes locales anticiparon que la Administración de Alimentos lo autorizará para su uso. ¿Qué reflexión te merece esta noticia? No sé si estaba al tanto. Tengo entendido que no estaba autorizado, es decir, que no estaba autorizado. En Estados Unidos hay un centro de prevención de enfermedades. Mirá las vueltas de la vida, ¿no? Ese centro de prevención de enfermedades, que es el CDC, que está en Atlanta, en Georgia, es el órgano de consulta más importante de Estados Unidos y también del mundo. Cuando aparece un brote de sarampión, inmediatamente desde Austria llaman al CDC, bueno, ¿qué hacemos? Los fondos que Trump le recorta a la Organización Mundial de la Salud vuelven al CDC. Es decir, la Organización Mundial de la Salud aporta a este organismo que es del gobierno de Estados Unidos y que viene sufriendo pérdidas en su presupuesto desde el año 2018. Desde el año 2018, Trump viene recortando los fondos para la salud en Estados Unidos en general. Vos sabés que Estados Unidos está buscando un plan de salud universal desde el año 1912. Tiene una cosa que se llama Medicare y otra que se llama Medicare. Medicare es para los jubilados, los pensionados, y el Medicare es para la gente en general. Pero la salud no es gratuita. Cuando vos ves que se llama 911, después te viene una factura. Es decir, te viene la factura por haberte mandado a la ambulancia, por haberte llevado al hospital, por haberte asistido, te atienden bárbaro, pero ojo, te lo cobran. Esta es una realidad. Tenés planes privados, es decir, como aquí tenés planes prepagos, ¿no? De medicina prepaga, allí también los tenés, que son muy costosos. La cuestión es que en esta búsqueda de algo contra el coronavirus, aparece esto que me mencionaste. No puedo repetirlo porque no me acuerdo el nombre, pero no está aprobado. Es decir, no Remdesivir. está. Claro, pero entiendo yo hasta donde leí que no estaba aprobado para ser comercializado y que, bueno, no sé, será ensayo y error, así como las Sí, vacunas que sí, también mirá, las que el están trabajando. gobierno de los Estados Unidos se hizo eco de los resultados positivos del laboratorio que anunció hoy respecto de un anuncio preliminar sobre la eficacia antiviral en pacientes con coronavirus y según reportes locales, ahí viene el tema, planea autorizar su uso de emergencia. Bueno, como vos decís, esto es muy, muy dinámico, y nos vamos enterando a cada minuto de situaciones que pasan. Es que, por ejemplo, te estaba leyendo hoy en un portal que se llama The Conversation sobre la nicotina. Resulta que hay 20 estudios, 14 de Estados Unidos, 2 de Francia, si no me equivoco, y otros más, que dicen que cuando aparece el virus en Wuhan, los chinos son muy fumadores, el 54% de los chinos fuma, esto es lo que dice este informe que leí hoy. Bueno, resulta que el impacto era menor en los fumadores que en los no fumadores. Entonces, ¿qué se está haciendo? Estoy hablando de informes, por favor no me tomen como alguien que está recomendando fumar ni nada de eso. Estoy hablando de informes. Entonces, ¿qué se está evaluando? Escrito por un médico. Y los parches de nicotina. Claro. No sé, yo no tengo la menor idea, es lo que leí. Me remito de Conversation. Está en español, lo pueden leer, lo pueden buscar, y está escrito por un médico. Pero la verdad es que no me atrevería. Donald Trump, el otro día, al estupor de medio mundo, propuso que la gente se inyectara desinfectante, que se hicieran pastillas de detergente y que se aplicaran rayos ultravioleta. Bueno, al otro día hubo 100 intoxicados en Estados Unidos. Es decir, Claro, es muy hay cosas que peligroso. son... Mm. Es que es una irresponsabilidad absoluta. Hablamos de la irresponsabilidad de Bolsonaro, de salir a la calle, de hacer actos y después de haber vuelto a Estados Unidos, inclusive con varios de los miembros de su gobierno
lamentablemente infectados. Hablamos de la irresponsabilidad de López Obrador, diciéndole a la gente que no pasa nada, y finalmente México está en un mal momento, por supuesto. Bueno, la responsabilidad de este hombre de aventurar que si es tan buena la lavandina, ¿por qué no nos inyectamos lavandina? Es el presidente. Es decir, te pones a pensar y él dice, se desdice, todos los días una conferencia de prensa, pero también hay una cuota de responsabilidad que deberían tener y en algunos casos no la tienen. Por eso yo digo, leí un estudio que dice tal cosa, pero no soy quien para decir que esto es bueno o esto es malo. Ojalá aparezca algo en forma urgente. Desde nuestro programa, como te lo he mencionado, que tiene una vinculación directa con el derecho, hemos realizado muchas entrevistas a abogados, a constitucionalistas, bueno, a gente también que está vinculada a la actividad periodística, respecto a que la justicia debiera ser declarada como un elemento esencial en Argentina, no debiera haber parado. Hablábamos de los parlamentos a nivel mundial, le digo, porque si no se producen ataques a la democracia, ¿no? Más que todo se daña la república. Es decir, la democracia puede ser una democracia electoral en la cual votaste y a los 2 años volvés, o puede ser una democracia republicana, que es a lo que aspiramos, con división de poderes, eh, en fin, que sigan funcionando todos los poderes al margen de las catástrofes globales que pueda haber. Evidentemente, esto de que no funciona la justicia o funciona en parte, pero que, por ejemplo, no haya firma electrónica, y entonces por eso no, hay varios juzgados que no pueden trabajar, o que se tomen decisiones precipitadas, como es el caso de la liberación de presos, cuando se sabe que esto va a provocar una reacción, y no solo va a provocar una reacción, nadie quiere que otras personas estén presas, pero tampoco nadie quiere que la liberación de esas personas represente un riesgo para la sociedad. Y si efectivamente está pasando esto y eso puede provocar dentro de los penales algún tipo de riesgo, bueno, ya que tanto se habla de Estado, que el Estado tome las medidas pertinentes para que dentro de los penales no pase eso, o cree otros sitios en los cuales puedan ser alojados. Pero de ahí a esta yo te diría, relación tremenda que se toma mucho, y es, fíjense, los presos están libres y nosotros estamos presos. Que no es bueno decirlo, porque tampoco es bueno hablar en términos negativos. A mí no me gusta la palabra confinamiento, no me gusta la palabra encierro, porque en cierto modo te da una imagen negativa de todo esto, y es como, bueno, estoy encerrado y ¿yo qué hice? Es decir, ¿qué culpa tengo? ¿Por qué estoy encerrado? No, me estoy quedando en casa para cuidarme y me estoy quedando en casa para cuidarte. A mí la verdad, salvo por razones de fuerza mayor, que es ir a trabajar, y lo hago 3 veces por semana, trabajo en casa y hay 3 días por semana que tengo que salir. Tengo que ir a la tele y tengo que ir a la radio. Bueno, no lo disfruto, te digo la verdad, no lo disfruto. Es decir, hoy no disfruto la calle, como todos. Estoy, estoy agobiado de estar dentro de casa, pero si me vas a elegir, bueno, muy bien, salí mañana a dar un paseo. No lo disfruto. No, si salgo es porque tengo que ir al supermercado. Si salgo es porque tengo que ir a la farmacia. Pero esta nueva realidad no es la realidad anterior. Es decir, yo corro running, ¿no? De una semana. Y lo extraño como loco, y no tengo cinta para correr en casa. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Camino. Jorge, ¿nos escuchás bien?
Ah, Si te perfecto. quedaste, se Te quedó un perdimos ahí, poquito. te perdimos ahí un segundo. Ya para Sí. terminar y liberarte y agradecerte la generosidad, que nos definas el concepto de nuestro programa. ¿Qué es lo que primero se te viene a tu cabeza cuando te pregunto qué es ser sujetos de derecho? Sujetos de derecho, te lo digo en una sola palabra, es ser ciudadanos. Es ser ciudadanos y, bueno, no solo hablar de derechos, sino también hablar de obligaciones, hablar del respeto al otro. Eh, no lo quiero encuadrar digamos, en una definición académica, porque me parece que no corresponde, porque el académico en este caso sos vos. No, no, no. Y y bueno, yo lo tomo básicamente como, a ver, al derecho en sí mismo lo tomo como la regla básica de organización de la sociedad. Es decir, si no existiera el derecho o si no existieran límites, el hombre sería el lobo del hombre. Es decir, cuando tanto se habla del Estado, el Estado se crea para una sola cosa, que es dar seguridad. Después viene que prestaciones sociales, el estado de bienestar, que la salud, que la educación, y me parece muy bien, y hoy vamos a ver un estado totalmente diferente. Pero bueno, dentro de ese estado diferente hay derechos individuales y hay derechos colectivos que hay que respetar, así como tenemos obligaciones individuales y obligaciones colectivas. Mira, cuando se empezó a hablar del distanciamiento, yo recordé y recuerdo que hay una encuesta dando vueltas por ahí, y es que los argentinos somos los que menos respetamos el espacio ajeno. ¿Por Ujú. qué? Porque antes de esto, cuando íbamos a hacer una cola, no sé si te habrá pasado, pero que alguno se te pare al lado. Y vos decís, pero ¿por qué se pone al lado? No es porque se quiere colar, es porque no respeta tu espacio. Es decir, se te pone al lado o te habla muy de cerca y no, pará, está ahí. Es decir, el americano tiene la ley del cowboy, que es un brazo de distancia. Vos nunca vas a ver un americano pegado a otro hablándole, salvo que sea íntimo. Pero si no, es un brazo de distancia porque es la ley del cowboy, que es lo que necesita para desenfundar el revólver. Bueno, no es nuestro caso, pero sí, en mi derecho, soy sujeto de derecho, que no me invada, que no invadan mi espacio, y yo tampoco tengo el derecho de invadir el otro. Por eso, no sé, por ahí estoy divagando, pero sobre la No, pregunta que me hiciste, lo tomo por ese lado y me parece un muy buen título, ¿no? está bueno, está bueno. Para aclarar también el dato muy interesante, nosotros somos periodistas, Jorge, trabajamos con la estructura periodística, bajando un poco la información técnica de los abogados y de los especialistas en la materia, que son abogados y jueces. Nuestra tarea es decodificar un poco ese lenguaje y bajarlo al llano para que la gente le sea un poco más claro. ¿Cómo te sentiste en este intercambio? ¿Te cambió un poco la actividad que tenés? ¿Te sentiste cómodo? ¿Cómo fue esta hora? No, no, muy, muy cómodo y ya te digo, ya estoy habituado, estoy conduciendo el programa Universidad Crítica, el que creó y conduce habitualmente Avelino Porto de la Abrino Universidad de Porto, sí. Belgrano, y nos pescó esto. Entonces empezamos a hacerlo por Skype. Y era todo un desafío, bueno, a ver cómo hacer entrevistas por Skype. Es la primera por Instagram. Hasta ahora yo Bueno, había me gusta. visto, pero sí, 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 por Instagram sí, por eso no tenía muy claro cómo era. Sí, lo he visto, sí he visto programas de otros periodistas, de otros amigos inclusive, hechos así, pero muy cómodo, la verdad que muy cómodo y muy bien. Agradecerte la gentileza, el tiempo, vamos a subir esta información a redes para que también los que se sumaron, que fueron muchos, lo puedan disfrutar. ¿Dónde te siguen, Jorge? ¿En qué, por redes? ¿En qué medios estás actualmente trabajando? Y el portal también web para que la gente te siga. Bueno, el portal es elinterin.com, allí se pueden suscribir con el correo electrónico. Yo trabajo en Radio Continental, estoy los sábados y domingos de 7 a 10 de la mañana, Buen Finde se llama el programa, en Continental FM 104.3 y AM 590, y los domingos de 20 a medianoche, también en duplex, en las dos radios. Eh, Universidad Crítica, el programa de la Universidad de Belgrano, los sábados a las 22 por Canal Metro, se repite
en la semana y bueno, y después colaboraciones ocasionales y demás con medios gráficos, en fin. Se me escapa alguno ahora, pero estos son, digamos que son los fijos. Bueno, yo te quiero agradecer enormemente la generosidad. Jorge también nos brindó digo, que ahí inició un poco el vínculo, el contacto con Guillermo García, con Guille García, que está en Gotemburgo. Pudimos hablar con él también. Te lo quiero agradecer públicamente. Sos una excelente persona y te admiro profesionalmente por tu capacidad de conocimiento del mundo. Muchas gracias, Ezequiel. La verdad es que ha sido un gustazo. Bueno, con Guillermo estamos en el Consejo Argentino para las Relaciones Sí, Internacionales, en el CARI. Él preside lo que llama CARICOL, que son periodistas que tenemos la inclinación por lo internacional, digamos, está que bien. nos interesa la política internacional. Y bueno, de mi parte, un gusto y a tus órdenes.